Qué linda mi tracker, tracker. Qué linda mi tracker, tracker. Qué linda mi tracker. Tiene un baúl espectacular. Tiene Bluetooth y tiene OnStar. Y viajamos por el país y andar a entrevistar a las estrellas mundial. Qué linda tracker. Qué linda mi tracker, tracker. Qué linda mi tracker, tracker. Con la tracker hemos recorrido 610 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires para venir a entrevistar al más grande del mundo entero. Estamos emocionados, estamos nerviosos. Segundo capítulo de Rada House. No sé cómo anunciarlo. Las palabras quedan chicas. Nos venimos hasta Montehermoso, ciudad donde sale y se pone el sol en el mar. Venimos a entrevistarlo a él, al tipo que ha metido más balones en el aro en la historia del mundo. Señores, estoy muy feliz. Hoy entrevistamos y nos espera en un living improvisado en la playa el señor Emanuel Ginóbili. ¡Levanta! Cuando abrís las puertas de tu casa, abrís las puertas de tu corazón. Así arranca Rada House. Hola, ¿qué tal? Tengo cortina musical. Impecable. Excelente. Bien. Contento de estar acá. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué hora te levantaste hoy? A las 10 de la mañana. Porque ¿La estás bardeando? No, no, para nada. Mi hijito más chiquito decidió despertarse de 4 a 5. ¿Cuánto tiene el más chiquito? 4. ¿Y nació ya? Nació allá, los 3 nacieron allá y bueno, los 2 más grandes son relojito. El chiquito se me descontroló un poco. Pero ese más chico, el más chico tiene eso. ¿Vos sos Me siento muy identificado. el más chico? Soy el más chico por una diferencia similar a la de que tiene él con sus hermanos mayores. Tiene los mismos problemas de bullying que tuve yo con sus hermanos. Perfecto. Encima son un equipo los otros dos. Son un equipo, mis 2 hermanos eran también en cierto modo un equipo contra mí. 5 o 7 años de diferencia, así que sí, me cagaban a palo. A mí me pasaba lo mismo con uno. Mi hermano alquilaba los VHS de unas clínicas de Bruce Lee. Sí, Entonces él las miraba y me decía, vení, no, vení un segundo. Vení un segundo. Entonces me decía, haceme esta toma. Que no, pero me vas a pegar. No, no te voy a pegar, boludo. O sea, yo te voy a cuidar. Estoy aprendiendo la clínica. Entonces yo le tiraba la toma y mi hermano me aplicaba la toma que él creía que tenía que aplicarme y me hacía mierda. Sí, lo mío era deportivo, pura y exclusivamente. Algún cachetazo de vez en cuando, pero era no dejarme jugar, un empujón, patada en el culo y ¿A eso. qué edad empezaste a picar la pelota? Desde que tengo uso de razón. 3 años hay documentación que ¿Sí? Sí, picando. Porque mi viejo era el presidente del club. Contrataba a los técnicos del club y todos antes de ir al club pasaban por mi casa y yo era ya loquito de esa edad y estaba todo el tiempo tratando de tirar y jugar con los mayores y me sacaban cagando, eso seguro. Eso me acuerdo. ¿Arrancaste a picar la pelota y dijiste, voy a picar la pelota toda la vida? Sí, fue un amor muy potente. Era bueno en la escuela, iba a inglés y todo, pero ni bien terminaba el último minuto me iba a la cancha a jugar, a molestar en los aros del costado. Cuando el profe le hablaba a los chicos, yo iba a tirar al otro aro. Estaba siempre en el club. Mi viejo también. Claro. Y mi vieja, en cierto modo, también, pues estaba pastoreando a nosotros 3 que estábamos ahí. Y vivía cerca de Bahiense. Una cuadra. O sea, el colectivo de turismo que dice acá Sí. vivió Ginóbili. Así que mi vieja me llegaba al semáforo, me cruzaba y me iba al club. La Venía música a buscarme. nostálgica que estás poniendo, nostalgia, el barrio, la casa de los viejos, la tristeza. No soy nostálgico, no soy ¿No sos nostálgico? ¿No soy sos medio nostálgico. tanguero? No. Pero volvés mucho a Bahía, ¿te gusta? Vuelvo mucho porque me divierto, porque allá tengo un montón de cosas, pero me falta un poco la parte social y afectiva. La familia extendida la tengo acá, mis viejos los tengo acá, mis hermanos los tengo Los acá. amigos que vinieron. Mis amigos de la secundaria los tengo acá, del club también. Así que no, tengo un grupo afectivo muy, muy amplio y me divierto, la paso bien. Llegó un sudaca a la NBA que te dije, ¿y cómo fue ese choque, esa cosa que... En realidad no sabían ni que era Sudaca, porque ¿Bahía Blanca? Bahía Blanca, Argentina, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Sudáfrica, Sí. en Brasil, no sabían, pero llegué. Y bueno, de a poquito me fui así, ¿viste? A la trompada. A los golpes, de a poquito, y me fui ganando confianza.
y me hice un lugar. Tuve la fortuna de caer en un lugar ideal, Mágico. con un entrenador que se vio muy representado por mí en la cancha. Él siempre dijo que él veía el básquet como yo, que lo sentía como yo y demás. ¿Y cómo ves el básquet vos? Por la pasión, por la intensidad, por la obsesión. Nos entendíamos por eso, ¿no? Porque los dos nos veíamos completamente obsesivos, tarados por el básquet, básicamente. Obsesivo y apasionado. Sin salud de tener una pasión así. No sé si vos... Yo, mi pasión es mi laburo también. Sí. Bueno, vos no perdés contra nadie. Yo a veces tengo uno enfrente que es mejor que yo. ¿Y qué voy a hacer? No lo puedo ganar. Y la pasaba muy mal cuando perdía o cuando no hacía lo que yo creía que tenía que hacer en la cancha y demás. Y bueno, capaz que si me agarro una sesión por la guitarra, el piano o no sé, o volar, Sí. sería más saludable. Más feliz. Más saludable, pero sí, por momentos fue duro. ¿Qué haces ahora? Ahora, bueno, ahora, no, pues estoy... Ahora estás acá en un lugar espectacular. Vacaciones con en toda esta Montehermoso. gente, comiendo una picadita. Sí, pero cuando estoy en San Antonio, ya ahora retirado, soy papá. Así que nos despertamos a las 7 de la mañana, toda la familia, desayunamos, los llevo a la escuela, vuelvo y después me voy a entrenar a algo. Eso. Que no sea básquet. Ah, perfecto. ¿Y qué Que no entrenás? sea básquet. No toqué la pelota prácticamente desde que me retiré. ¿Tendrías un síndrome de abstinencia? Nada. Al contrario. Allá. Guarda la pelota. Sí, guárdala. Por ahora, allá. Así que... Qué lástima, se nos cagó el final del programa, la puta madre. Bueno, iba a Sí. aparecer una pelota Sí. gigante vestida. Por que ahora, decía Manu la Ginóbili pelota, no. con papel glacé. Qué Bueno, en cagada. realidad un poquito en el garage, porque a mis hijos les gusta Un mucho. poquito de la verdad. Pero hago pesas, voy a andar en bicicleta, juego al tenis, yoga, todo, menos básquet. No sé, voy a almorzar con algún amigo, algún otro retirado que esté por ahí. Pasás joya. La paso bien. Además fue muy breve, porque tampoco tuve tanto tiempo. Mm. Yo anuncié mi retiro a fin de agosto. Sí. Entonces tuve La revolución mundial. septiembre, octubre y un poquito de noviembre. Y ya me vine para acá. Así que fueron 2 meses de esa tranquilidad y la pasé genial. ¿Y cómo viven tus hijos? Nacieron con esto igual, ¿no? Nacieron con, Sí. con Manu Sí, Ginóbili. para ellos es basquetbolista. una total normalidad. Normal. Normal, ellos piensan que todos los papás firman autógrafos y sacan fotos. Ahora ya no tanto los Messi, tienen 8 los más grandes. Sí. Pero al principio te juro que los miraba como diciendo, Claro. yo nunca les dije jugar. Ellos iban al trabajo de papá, miraban un partido y miraban y digo, ¿por qué pensás que...? ¿Qué está pasando, Claro, papá? ¿por qué pensás que me piden fotos o esas cosas? Y un día mi mujer les dice, ¿y conmigo por qué no se sacan? Ufa. Y porque yoga no pasa nada no con el mira yoga. mucha gente. No es muy comercial Así el que, yoga. no sé, pensaba que... Iban ya a la están más cancha, sí, acostumbrados. obvio. Iban a la cancha, pero miraban 5 minutos de partido. Miraban 5 minutos porque yo le hinchaba las bolas, porque mi mujer quería Sí. que vieran, porque además se me acababa. Digo, miren ahora, chicos, ¿por qué? Miren ahora, porque no, más. digo, el video. Pero, ¿qué le va a decir? No entendía. ¿Y te pasaba la abstinencia entre partido y partido? Porque me imagino que es una adrenalina, es un show, ¿no? Claramente. Sí, ahí sí. Más allá de que es un deporte y hay que ganarle al otro, es un espectáculo. La NBA es tal locura que jugamos 82 partidos en 165 días. Así que creo que no llegué a tener abstinencia nunca. Jugué muchos partidos, muchas millas Muchas, ¿no? tengo acumuladas. ¿Sabés cuántos partidos jugaste en la NBA? Sí. En la NBA 1000... Me festejaron el 1000 al principio de la temporada pasada y de 1300, ponele. 1400, sí. Normal. Un lo montón típico. de partidos. Un montón de partidos. ¿Cuándo te dejaste de sorprender de la NBA, del circo de la NBA? Porque el circo es el que se ve y vos ves otro circo también, que me imagino que llegabas al camarín, tenías tu cepillo de diente que decía Manu Ginóbili. Qué pregunta de vieja te hice, sí, pero me gusta mucho esa pregunta. No, pero es verdad que no... Siempre había algo. Todos los periodistas deportivos que estén mirando esto van a decir, sos Te van a un reclutar. pelotudo, Radar. Te van a reclutar. ¿Eh? Vas a terminar en ESPN. Olvídate, y en, olvídate. Pero no le preguntaste nada de la cantidad de... No, pero primer año fue tremendo. Después te vas acostumbrando, pero después siempre, viste, agregan algo y vos ves la flexibilidad y la cintura que tienen los tipos para hacer que el espectáculo sea impecable. Impecable. Y después te vas también sorprendiendo del nivel de los oponentes. Cada vez son más jóvenes, más altos, más rápidos, más fuertes y tiran mejor. Una Decís, mierda. ¿cómo puede ser? Es una frustración te termina dando. Sí. Hay tal talento individual
que creo que opaca, o sea, está bien, no opaca a Jordan. No. Jordan fue el mejor de siempre, Kobe fue uno ¿Cenaste con Jordan? Sí. Otra pregunta No, vieja. no, me lo crucé 2 veces nada más, lo saludé muy breve. ¿Y te pasó? Sí. Tartamuteé un poquito, Ay, pero encima una vez se me salió del ascensor. Ufa. Y no me salió. Y qué loco que él te Un high conocía. me salió. Él te conocía. Sí, porque además él es dueño de un equipo de NBA, así que... Y sí, tartamudeé un poquito, jugué muy poquito en contra, segundos nada más. Y una vez, creo que fueron 14 palabras que interactué. Hello. Sí, eso fue... No puedo más, Jordan. Palometé, creo. Sí. Pero no, hay un nivel de talento hoy por hoy en la NBA que es asombroso lo que pueden hacer. Porque hacen cosas que antes ni siquiera Lo dice creíamos Manuel que se Ginóbili, podían hacer. que hay otros que son muy talentosos. No. Ahí ves jugadores como Curry, Durant, Embiid, ahora son unas bestias y pican la pelota y pasan. Es realmente divertido de ver. En medio de todo ese quilombo agarraste un murciélago con la mano. Yo no lo podía creer porque era como una atrás de la otra. Pim, 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 pim. Apareció un murciélago y te salió el campo. Además fue en Halloween, no sé si te No acordás de tenía eso. ese dato. Y me tenía los huevos llenos, porque se suspendió 3 veces el partido por el murciélago. Y veía a mis compañeros que pasaban el murciélago y hacía ¡ah! Hacía ¡ah! Y se iba la corriendo. concha, tú me Se sobra tapaba. como cagada Pará, de oso, digo, dale, es un agarrá murciélago, no es así. En Bahía del Norte eran ratas. Pasaba todo el tiempo. Claro, se armó quilombo, ¿no? O sea, Y se armó un quilombo bárbaro porque, más allá de la repercusión que tuvo el... qué bien todo, puesta, chamanazo que le pegaste. Yo me imagino a los dueños del equipo diciendo, mirá, agarró un murciélago, la puta madre, esto va a salir en todos lados. Bueno, ¡Qué alegría! Pero primero, se lo quiero dar a un tipo de seguridad. Ese tipo me hace así. Otros no. Y viene uno, agarra. Se lo di al tipo e hicimos la gran Hollywood. Sí. Lo largamos así al mamífero volador. Cuando vos lo tirás no podés hacerle el estudio de la rabia. Me empezó a llamar de, no sé, viste las entidades estas de fantasmas de Estados Unidos que empiezan a que era un problema sanitario mundial, Bad sanity. básicamente. Sí, estaba por extinguir la humanidad. Sí. Porque yo había agarrado ese murciélago y que tenía que hacer las inyecciones de la rabia. Digo, bueno, ¿qué? ¿Una inyección? No, 8. ¿Cuántos tipos de rabia hay? 8. 8. Una acá, otra allá, en 2 semanas, en 4 semanas, en un mes, de 17 meses, no sé cuántas, pero fueron un montón que dolían. Y No todo sé por qué, pero a la porque semana estaba durmiendo boca para abajo la en la pasé para el habitación. culo. Qué lindo. Mala idea, pero quedó divertido. bueno. Quedó divertido, un uppercut. ¿Sí, no? Oh, Manu knocked it out of midair. Yo no lo llegué a agarrar, a mí me entró un murciélago en el Metropolitano. 2 noches seguidas, ¿se acuerda la ¿Intentaste? producción? 2 noches seguidas. ¿Intentaste? Con un lampazo, yo no tengo tanto huevo como vos. No entendés el quilombo que era encima en los bajos Ah, de le la sacudiste, música. le sacudiste, bien. No, ¿No te no escondí? lo pude agarrar. Y le dije, chicos, yo soy bastante más estrella que vos. Le dije, si mañana el murciélago sigue acá, yo no voy a actuar. Muy bien. Y al otro día me dijeron, lo matamos. Mentira, volvió a aparecer, me mintieron. Volvió a aparecer y ahí donde con el lampazo hice mis suertes y no lo pude matar. Yo estaba como tus amigos, haciendo Está en bien. medio del show. Che, escúchame, esto es de... ¿De utilería, no? ¿De utilería No, o se- comé, haceme ¿Sí el favor, existe? comé. Después ya está. Me parece que las nueces sí son de utilería. No, se come. ¿Se come? Tenemos música para comer también. Bueno, luego otro- Este es el... Me gusta. ¿Te escuchás música? Poco. De fondo. Soy de podcasts y audiolibros o... Audiolibros. De vez en cuando en casa con amigos y demás ponemos algo de fondo o una playlist voladora. ¿Y podcast de qué? Entrevistas largas. Me encantan las entrevistas largas. Es un formato que desapareció de los otros medios y creo que Desaparecieron las sobrevivió. cosas largas. Claro. Todo el mundo te quiere hacer una entrevista a vos porque el otro día se lo comenté a gente, che, me parece que va a venir Manu, qué sé yo. Tengo la suerte, pero yo quiero un paso más. ¿Podemos cambiarnos lugar? ¿Vos me podés hacer una entrevista cortita a mí? ¿Puede ser? Sí. Ven. ¿Paso de este lado? Sí, claro. Este móvil del entrevistador. Rada, Contame. escúchame. ¿En qué momento te diste cuenta que esto podía ser algo... No una pelotudez, digamos, como creían. ¿Hubo algún momento que vos dijiste, che, puede haber algo acá?
Yo calculo que tus viejos en algún momento dijeron, ¿qué estás haciendo? Ponete a laburar. Hace ponete a 15 estudiar". días me dejaron de decir... Ahí se basta, dieron cuenta. me dijeron basta. Mi mujer, te acordarás, hace 11 años y medio Sí, me hizo una fiesta sorpresa sí, y te contrató. sí. Cuando entraste, digo, ¿qué hizo? ¿Por qué, mi amor? Se mamó ¿Por mi qué? mujer también. Pero no, nos hiciste divertir. Me habías puesto la mano así, me hacías hacer... Hacíamos un truco juntos. ¿Querés hacer magia? Yo no, hacela vos. No, pero hacemos juntos. Para eso te traje. Mirá. Son cartas de póker. Corta una vez. ¿Qué te gustan más, las rojas o las negras? Las negras. Las negras, perfecto, mirá. Levantás esa carta, no la mires. Pero dejátela en la mano. ¿Para vos esa carta es roja o es negra? Sentilo, vibralo. Negra, Es seguro. negra, dejala de tu lado. Vamos a corroborar. ¿Tuviste bien? Es negra, perfecto, está muy bien. Ahora me toca a mí. Para mí esta carta es roja. La voy a dejar acá. Levantá esa carta. ¿Para vos es roja o es negra? Negra también. Dejala de tu lado. No la mires, ya no puedes mirar más nada. Esta para mí es roja. ¿Esa para vos qué es? Levantala, sentilo, vibralo. ¿Esa qué es? Negra. Negra, dejala de tu lado. Para mí esta también es negra, pero como yo voy a elegir las rojas, la voy a descartar. ¿Está claro la consigna? ¿Esta es roja o es negra? Levántala. Ahora es roja. Es roja, dejala de ahí, porque vos estás buscando unas negras. Yo estoy buscando unas negras. ¿Entendiste? Para mí esta es roja. ¿Para vos esa qué es? Roja. Perfecto. Esta es roja. Esta es roja No, también. esto te confundiste. Esta para mí es negra, te das cuenta. Esta para mí es... Dale. Esa Esta para mí es negra también. es negra, déjala ahí. Déjame correr. Vení muy bien, muy bien. Esta para mí es roja. Ahora vamos a hacerlo rápido. Es roja. Roja, descartala. Dale, Roja. dale. Negra. Sentilo, esta te equivocaste, esta es negra, esta es negra. Vale. Esta roja, dale. Negra. Dale, Roja. dale. Esa, ya está. Si no sales un bajón, mano, No te traigo más. No. Mirá, acá están todas las cartas que fuimos descartando que dudamos. Todas rojas y negras, todas mezcladas. Yo soy mago. Si a mí más de la mitad de las cartas me quedaron rojas, es un éxito. Mirá, la primera es roja. La segunda es roja, 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 roja y absolutamente todas las cartas rojas, todas. Pero, Manuel, ¡bravo! Vos no sos mago, o por lo menos de cartas. Y dijiste negra, 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 Manuel Ginóbili. Me gustó, me gustó. Me dijeron, ¿le gusta No, la magia me gustó. de Manuel? Puedes traer la Me gustó. picada de vuelta, Manuel. ¿Me lo traemos? Me gustó la mortadela. Pues parte de la producción. O jamón, es no tuyo. sé, jamón. Es un jamón, es un jamón. Vamos. ¿Seguimos así o...? Vamos a cambiar, sí, vamos de vuelta, Manuel. Por favor, te Ahí agradezco también. mucho que estás en todo, Manuel. Tíralo, no pasa nada. ¿Te digo? ¿Cómo Manuel sos, boludo? Estoy entrando en personaje. Yo pago todo. Vamos a volver, Manuel, por favor, te pido. Ven. Y bueno, me pusieron... Sí, volvamos. ¿Y qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Nada. ¿Nada? Por ahora nada. Bueno, nada. Me gusta tener la libertad de hacer un viajecito que sale... ¿A donde pinte? A donde pinte. Así que por ahora hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. ¿Viajaste mucho Legal. fuera de Estados Unidos? Por ¿Pudiste? básquet, sí. Por básquet. Por placer, ahora empiezo. Empezás ahora. ¿Cómo te llevas con eso? Con que estás en algún lado y están como... Y sí, ¿Qué no, te pasa no, con eso? No es mi... Preferiría que no. ¿Te hacen mucho esta? No. Eso, no. No, por suerte no. Por ahí te dice, Manu, eso. Por ¡Los suerte. huevos! Pero trato de estar en un lugar un poco más calmo. Por ejemplo, en este caso estuve acá a 300 metros, ahí con mi sombrillita. Con tu seguridad al lado. 12 personas de 12 SWAT. personas, ¿no? Y nada, pasa nada. Pero... ¿Qué mierda estas cartas estoy mirando? Me dejaste pensando. Sí, ¿qué pensando, Me dejaste no? pensando. ¿Te gustó? Ahora que las veo acá ya me había olvidado, pero... Ahora después, 200 mangos yo te lo explico. 200 mangos. 200. Ah. Así Tenés que... 100 en efectivo también. Vale. En efectivo también, Bueno, porque todo este después, quilombo, después esta- hablamos. ¿Siempre fue un sueño estar en la NBA?
No, ni estaba. No estaba Ni en los estaba, planes. ¿no? No era un sueño. No estaba en los planes. ¿Te acordás del momento en el que se terminó de concretar Mira, cómo fue? yo tenía 20, estaba jugando en Estudiantes de Bahía Blanca y un americano que contrató el equipo y demás, era muy bueno, había jugado en la NBA brevemente, me lo dijo, como diciendo, tenés que irte a Estados Unidos, vos podés jugar en la NBA, no sé qué. Le digo, estaba queriendo, viste, Gracias. gracias, le digo, sí. Y empecé a considerar lejanamente irme a una universidad para ver. Pero después dije, no pasa nada. Cada jugador del mundo a los 22 años es elegible para la NBA. Yo ¿Quieras ya- o no que quieras? Ya cagué, pasaste. boludo, tengo ya pasaste, 35, qué ya pasaste. lástima. Y bueno, yo tenía 22 recién cumplidos y estaba jugando con la selección en Brasil, un amistoso de no sé qué. Y me despierto un día y me dicen, ¿te eligieron para el draft? ¿Me eligieron para el draft? Imposible, digo, no sé qué. Bueno, no, te eligieron para el draft. Y dice, mirá, muestra el diario. Digo, mierda. ¿Y tuviste en cualquier momento esto se va a caer? Esto se va a es caer, una esto es cosa- mentira. Igual fui anteúltimo. Hay un montón y yo fui anteúltimo. Y digo, bueno, sí, me eligieron, pero de ahí a que juegue. Pero por lo menos me abrió la La esperanza. de decir, bueno, estos tipos al menos me van a mirar, me van a prestar atención. Y de a poquito empecé a recibir un llamado, un saludo a través de alguien y empecé a mejorar. Y al tercer año en Italia ya viene el manager diciendo, mira, queremos que vengas. Pero hasta ese momento yo quería jugar en el Real Madrid, yo quería jugar en el Barcelona, yo quería jugar en, no sé, los mejores equipos de Europa, ese era el objetivo. Así que no, todo lo que vino después fue un plus, y un plus, y un plus, y un plus. Vos siempre fuiste de alto rendimiento entrenando en Europa, donde sea. ¿Es mucha la diferencia en la NBA? De entrenamiento es lo más fácil del mundo, porque no De entrenas verdad. nunca. ¿Cómo que? Y no, porque Estás jugando todo el tiempo. jugás todo el tiempo. Entrenás 2 semanas intenso y después jugás. Y si vos sos de los que jugás, que te cuidan como si fueras en una burbuja de cristal y que te miman. Extraño los masajes, ahora que pienso. Eso es lo que extraño de cosas, los masajes, Me tratamientos. lo hacía Jordan, los masajes. Venía Jordan y me mandaba Jordan. Esa parte la extraño. ¿Y tu mujer es la que te bajaba o no necesitaba que nadie te baje? Como en un momento No, sí, sí. tu mujer Sí, te hace comer barro. Como, Mi che, mujer era mi equalizer, me nivelaba. Repito, era la gente no me cree cuando digo que yo era un enfermito en serio. Sí, permito. Sí, era un enfermito en serio. Y viste, pelota, perdí, soy un burro, gané, soy un fenómeno, ¿Ah, sí? Ay, Y pobrecito. llegaba a casa y nada, lo que no era tema ni de conversación ni de nada. ¿En tu casa apagabas la tele? Todo. O sea, o te Sí. apagaban la tele. No, del no, se básquet. apagaba la tele. Así que no, de mi mujer aprendí mucho y me ayudó mucho en el aspecto ser humano. Claro, obvio. ¿Fracasaste mucho? Porque todo Manu Ginóbili es sinónimo de éxito. Y porque es lo que llama la atención, pero tuve más fracasos que triunfos. Lo digo siempre, que no conozco atleta que haya ganado más que lo que perdió. No hay. Vos mirás Jordan, el mejor jugador de la historia, 6 anillos, no sé cuánto. Y el tipo jugó 15 temporadas y ganó 6. 9 las perdió. Perfecto. Y no se fue a casa contento, imagino. Y sí, después te acordás de las victorias y celebraste las victorias y en la televisión pasan las victorias, pero las amarguras fueron y muchas. O sea que cada fracaso hizo a Manu Ginóbili. Seguramente. Desde los 15, cuando quedé afuera de una selección de Bahía, porque era chiquito, porque había otro que no sé qué jugaba mejor que yo, el técnico no me eligió. Para mí fue perder una final de la NBA. En ese momento, vos tenés 15 años, lo más importante que te puede pasar. Y después, qué sé yo, un Mundial Sub-21, que estábamos para salir campeones del mundo y perdemos por un tiro sobre la hora. En Bolonia me pasó similar, en San Antonio me pasó varias veces. Y te van moldeando, te van generando un callo. A los roscazos, sí. Sí, te vas generando un callo y después vas aprendiendo y a los sopapos, viste, vas entendiendo que lo normal es perder, no ganar. Lo normal es perder. Fíjate en la NBA, son 30 equipos, gana uno. Es recontra normal perder. Es lo más Pierden normal todos, perder. te diría. Sí. ¿Podemos hacer una cosa más? ¿Cortita? Dale. Hablaste de los fracasos y a mí es un tema que me copan, los fracasos. Ajá. Porque los fracasos hacen los no, las cosas que no te salen como vos las esperás. Realmente aprendés de ahí. Se aprende No aprendés de la victoria. Un pedazo de hilo. Este fue el primer truco de magia que yo vi en mi vida. Decime un fracaso que te acuerdes. Derrota de esta que te dije, el Sub-21. Perfecto. Otro. Quedar afuera de esa selección de Bahía Blanca. Uno más. Descenso con Bahía Descenso.
Final 2013 con San Antonio. Uno más. Final 2002 con Argentina contra Yugoslavia. O Serbia y Montenegro, me acuerdo. ¿Seguimos? Sí. Final Kinder Bolonia en casa, perdimos contra Panathinaikos, final de Euroliga. Muy duro. Derrota contra Rusia, que perdimos el bronce 2012. Pero la puta. Nos queda uno. Elegilo bien. 2006, derrota contra Dallas Mavericks, final de conferencia, una cagada bastante importante mía. Haceros una bolita. Están todos los fracasos tuyos, o algunos. 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 Algunos más ahí seguro. La música de los colibriquis que suena. Ahí está. Como decíamos hoy, los fracasos hacen a lo que hoy es Manu Ginóbili en la historia. ¿Sí o no? Hermoso. Manu, mil gracias. Un placer. Un honorazo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.